Profesor, buenas noches. Graciela, buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Todavía vas a seguir acá? La semana 13, ¿no? Sí, hoy día vamos a ver la semana 13. Vamos a ver lo que es seguro de aviación. Seguro de aviación. Sí. Antes vamos a ver una pequeña reseña histórica del seguro de aviación. Esta semana vamos a ver aviación y reaseguros, ¿ya? Pero primeramente empezamos con aviación. No, ¿puedes dejar a la otra, por favor? Porque no me... Ya, a ver, disculpe, profesor, ya, seguro de aviación. Sí. Ok, vamos a empezar con lo que es la reseña histórica del seguro de aviación. A continuación, algunos de los hechos más saltantes en la aviación que marcaron alcances significativos en su desarrollo. Leonardo da Vinci, a comienzos del siglo XVI, fue el primer hombre que aplicó conocimientos matemáticos al problema del vuelo. Los hermanos Montgolfier, en el año 1762, inventaron el globo. El sabio alemán Otto Lilienthal construyó en el año 1896 un aparato que demostró que la fuerza humana no bastaba para mantenerse en el aire. Clemente Ader, ingeniero francés en el año de 1890, pudo hacer un vuelo de 50 metros en un avión con motor a vapor. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright, en un aparato hecho con cañas y telas y movido por un motor de explosión, lograron volar 260 metros en 59 segundos. En 1906, el brasileño Alberto Santos Dumont le corresponde el honor de ser el primer piloto en el mundo a quien se le es controlado y registrado el primer récord reconocido por el Aéreo Club de Francia en nombre de la Federación Aeronáutica Internacional. El vuelo fue de un recorrido de 2.200 metros a una altura de 6 metros y velocidad de 42,292 kilómetros por hora.
En 1909, el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha por primera vez en la historia de la aviación. El peruano Jorge Chávez Darnell, en el año 1910, voló desde Suiza hasta Domodossola, Italia, pasando los Alpes, perdiendo la vida al aterrizar. En 1911, el piloto Bedrines voló desde París a Madrid. También en 1911, Beamonto hizo el recorrido París-Roma-Turín. En 1926, los españoles Ramón Franco Bahamonde, Juan María Durán, Luis de Alda y Pablo Rada dieron un gran avance en un hidroplano marca Danier llamado Plus Ultra, haciendo 3 escalas. Volaron desde España hasta Buenos Aires. El recorrido fue de 10.120 kilómetros en 57 horas y 50 minutos. El viaje tomó 18 días. El piloto Charles A. Lindbergh, el 21 de mayo de 1927, realizó un vuelo sin escalas desde Nueva York a París a bordo del monoplano Ryan Spirit of St. Louis, con un recorrido de 5.500 kilómetros en 33 horas y 39 minutos, siendo el primer vuelo efectuado por una sola persona entre 2 ciudades. En 1928, el inventor Juan de la Cierva coronó su invento efectuando la presencia del Canal de la Mancha en su autogiro, el C-811. Luego, día a día, el avión fue cobrando rápidamente más seguridad, potencia y velocidad, lo cual dio motivos para que aparatos de múltiples motores comenzaran a efectuar vuelos intercontinentales, transportando en conjunto millones de pasajeros y toneladas de mercancías y correspondencia. En 1919, Inglaterra, en Lloyd's, después de la Primera Guerra Mundial, se juntan 24 miembros de los Lloyd's Aviation Syndicate y forman la White Cross Aviation Insurance Association, que posteriormente se convirtió en la British Aviation Insurance Group. Asimismo, en el año 1932 se agrupan 10 compañías de seguros y 2 corredores de reaseguros y fundan la Aviation y General Insurance. En el mismo año, algunos sindicatos de Lloyd's se habían especializado en el segmento de aviación, por lo que deciden formar la Lloyd's Aviation Underwriting Association. En 1924, Italia, se funda el Consorcio Italiano de Seguros Aeronáuticos. Este es un pool de aseguradores que se mantiene activo. En 1919, Francia, se funda el primer consorcio de aviación, que para el año 1924 estaba conformado por 32 compañías de seguros y 9 de reaseguros. Posteriormente, los consorcios de aviación son obligados por legislaciones especiales a convertirse en pools. 1920, Alemania. Se crea un pool de seguro de aviación. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, este pool estaba integrado por 44 miembros para los riesgos de casco y 50 miembros para los riesgos de accidentes personales y responsabilidad civil. Este pool desapareció como consecuencia de leyes antimonopolio de ese país. 1935, Bélgica, se funda la compañía Aviabel, compuesta por 12 sociedades belgas y 3 francesas. Comenzaron actividades en el año 1936 con la colaboración de British Aviation. Hoy en día operan como compañía de seguros independiente. 1928, Estados Unidos, se fundan las que hoy son las organizaciones más grandes de seguros de aviación, la Associated Aviation Underwriters y la United States Aviation Insurance Group. Este es una pequeña reseña histórica de lo que es la aviación. Entremos a ver lo que es el seguro de aviación propiamente dicho. En la historia de la aviación se han realizado varios convenios entre los países con la finalidad de establecer normas sobre las cuales se deben ceñir los vuelos internacionales. Convenio de Varsovia, 1929. Para poder establecer bases uniformes sobre las relaciones con los pasajeros y la carga y evitar conflictos derivados de acciones judiciales que podían ser tornados en distintos países con distintas leyes y costumbres, se realizó la Convención de Varsovia, cuyos signatarios debían dar tratamiento uniforme en sus relaciones con los pasajeros y carga. Aunque el acuerdo consta de un gran número de disposiciones, por razón de la limitación de este curso, solamente haremos un breve resumen sobre los límites de responsabilidad hacia los pasajeros. La responsabilidad se estableció en francos, 125.000 por cada pasajero,
equivalente a 8.300 dólares. El valor del franco francés referido era aquel que consistía de 65.5 miligramos de oro con una fineza de 900. La conversión a cualquier moneda puede convertirse entonces tomando como base el valor de oro contenido en el total. Convenios internacionales. A ver. Las indemnizaciones son pasajeras sin necesidad de presentar prueba de negligencia, la cual imposibilita al transportista a ejercitar cualquier defensa para indemnizar montos menores. En el caso de negligencia criminal o dolo, los límites ya no son aplicables y, en consecuencia, se puede reclamar montos muy superiores y obtener indemnizaciones de acuerdo a la gravedad de la falta del transportista. Para el transporte del equipaje y mercadería, la responsabilidad del transportista es de francos franceses 250, equivalentes a 16.60 dólares norteamericanos. Los objetos de los pasajeros llevados por ellos mismos, bajo su cuidado, están limitados a la suma de 5.000 francos, que vendría a ser al cambio 330 dólares americanos. La mención de estos 4 puntos antes citados pareciera ser un trabajo simple, pero representa un gran volumen de coordinación que debe llevarse a cabo entre todas las compañías de transporte respaldados por sus respectivos estados. Como en el caso anterior, solamente con la finalidad de cumplir con la breve explicación que se pueda dar en este texto, citaremos solo las responsabilidades en lo que se refiere a pasajeros, los cuales fueron duplicados, es decir, que el nuevo límite es de francos 250.000, equivalente a 16.600, y esto nuevamente sobre el mismo respaldo en oro del franco francés, es decir, un franco que tenía 65.5 miligramos de oro en 900 milésimos de fineza. Se mantiene la condición de que estos límites no sean aplicables en caso de negligencia criminal. Protocolo de la Haya 1955. Con el tráfico y el desarrollo de la aviación civil, unido a los cambios en la economía, demostraron que la Convención de Varsovia debía ser revisada en 1955, 44 naciones se unieron en La Haya para considerar los cambios necesarios. Los acuerdos, en resumen, fueron los siguientes. Nuevos límites de responsabilidad para transporte de pasajeros. Simplificación de documentos de transporte. Responsabilidad hacia trabajadores y agentes. Revisión del texto de la Convención de Varsovia. El convenio de Montreal CAB número 18900. El gobierno de los Estados Unidos, considerando que los límites fijados por el convenio y protocolo antes citado estaban muy por debajo de las cortes de ese país para accidentes similares, dio aviso de su intención de denunciar la Convención de Varsovia. Estados Unidos no había firmado el protocolo de La Haya y declaró que necesitaría un límite más alto para llenar los requisitos de su propio país. En vista de que este cambio iba a afectar a todas las naciones participantes, se convino que solamente existiera un límite especial para los casos vinculados a los Estados Unidos, mientras que las demás naciones mantenían los convenios firmados anteriormente. En tal virtud, todas las líneas aéreas que vuelen sobre el territorio norteamericano deben cumplir con los requisitos del acuerdo citado en el título, mediante el cual la responsabilidad por cada pasajero es de $75.000, incluyendo honorarios y costos. En los Estados Unidos norteamericanos, donde haya un procedimiento legal que fija indemnización separada para honorarios y costos, entonces el límite reduce a 58.000 para los beneficiarios, incluyendo los honorarios de abogados y los costos. Estos límites se aplican a todo vuelo que se inicia, termina o tenga una escala en los Estados Unidos. CAB Regulaciones ER 253. De acuerdo a esta regulación, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, en febrero de 1952, puso en práctica nuevos requerimientos para los transportistas aéreos que operen en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a esta regulación, toda empresa aérea que pretenda obtener permiso de ingreso a los Estados Unidos debe presentar un certificado de seguro suscrito por su asegurador, en el cual indica que ha otorgado cobertura por no menos de los siguientes límites. A. Para aviones hasta 60 pasajeros y 18.000 libras de capacidad de carga, frente a terceros pasajeros, frente a terceros por cada persona 300.000 y por cada ocurrencia hasta $2 millones. En pasajeros, por cada persona hasta 300.000 y
Por cada ocurrencia, 300.000 por el 75% del total del número de asientos en el avión. B. Para aviones con más de 60 asientos, la diferencia con los anteriores límites de ocurrencia frente a terceros, que debe ser por 20 millones de dólares. Una característica que merece destacar en este certificado es que debe tener fecha de inicio más no de vencimiento, debiéndose comunicar a CAB con más de 10 días de anticipación cuando la cobertura garantizada va a darse por finalizada. Principales definiciones. Accidente. Significa cualquier accidente o serie de accidentes provenientes de un solo suceso. Unidad. Significa una parte o un montaje de partes, incluyendo cualquier submontaje de la aeronave a la cual le ha sido asignada una vía de recondicionamiento general, overhaul life, como una parte o un montaje. Sin embargo, un motor completo con todas sus partes, normalmente adherido, cuando es removido por razón de una vía de recondicionamiento general o reemplazo, constituirá al mismo tiempo una simple unidad. Vida de recondicionamiento general, overhaul life. Significa la cantidad de uso o tiempo adicional y o calendario, el cual, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad, determina que cuando debe dársele mantenimiento o reemplazo general de una unidad si se requiere. Costo de la vida de recondicionamiento general. Significa el costo de la mano de obra y material que son o que podrían incurrirse en el mantenimiento o reemplazo, cualquiera que fuese necesario, a la terminación de la vida de recondicionamiento general. Privado y placer. Significa el uso por razones privadas y el placer, pero no el uso para cualquier negocio o profesión ni para renta o remuneración. Negocio. Significa los usos establecidos en el privado y placer y el uso por razón del negocio o profesión del asegurado, pero no el uso por renta o remuneración. Comercial. Significa que los usos establecidos en privado, placer y negocios y el uso por el traslado de los pasajeros del asegurado, equipaje acompañado a los pasajeros y carga por renta o remuneración. Alquiler. Significa alquiler, arrendamiento, fletar, charter o renta por parte del asegurado a cualquier persona, compañía u organización para uso privado, placer y negocio solamente cuando la operación de la aeronave no está bajo el control del asegurado. Alquiler por cualquier otro motivo no está asegurado bajo esta póliza a menos que sea declarado específicamente por el asegurado bajo el párrafo usos especiales de alquiler en la cédula. Las cuatro anteriores definiciones constituyen los usos normales y no incluyen instrucción, acrobacias, cacería, patrulla, control de incendios, lanzamiento intencional, fumigación o derrotamiento de cualquier cosa, cualquier forma de vuelo experimental o de competencia, así como de cualquier otro uso involucrado peligro anormal, pero cuando se otorgue cobertura se deberán dar detalles de dichos usos en la cédula bajo el renglón usos especiales. Vuelo significa desde el momento en que la aeronave se mueve para elevarse mientras esté en el aire y hasta que la aeronave complete su aterrizaje. Taxeo significa el movimiento de la aeronave bajo su propia fuerza que no sea en vuelo como se define. El taxeo no se juzgará que cesa solamente por razón de un paro temporal de la aeronave. Anclado significa que en el caso de la aeronave designada para acuatizar, mientras la aeronave esté a flote y no esté en vuelo o en taxeo como se define, e incluye los riesgos de lanzamiento y viraje. En tierra significa mientras la aeronave no está en vuelo o en taxeo o anclado. Comercial, aeronaves dedicadas al tráfico regular, es decir, con itinerario establecido de pasajeros y o carga con propósito de explotación lucrativa. Aerotaxi, aeronaves dedicadas a transporte de pasajeros y o carga con fines de explotación lucrativa, pero sin poseer un itinerario establecido, transporte no regular. Ayuda industrial, involucra aeronaves usadas u operadas por empresas, personas jurídicas, en relación con la conducción de sus negocios para transporte de su personal, invitados y carga de poco volumen. No se permite cobro alguno por este transporte
En ayuda industrial debe excluirse búsqueda de cardúmenes o propaganda aérea. En el caso de helicópteros, se debe excluir o cobrar primas adicionales, hincado de pilotos, tendido de cables, salvataje, bomberos, carga colgante, etc. Particular, aeronaves de propiedad de personas naturales usadas con fines de placer o en relación con la actividad de negocios del propietario. Los pasajeros no deberán ser transportados sujetos a pago de suma alguna, ni la aeronave podrá ser alquilada. Fumigación. Aeronaves diseñadas y adaptadas para el rociado de insecticidas y o productos químicos sobre cosechas. Al asegurar la responsabilidad civil dentro del riesgo de aeronaves para la fumigación, debe dejarse expresa constancia que no se cubre ninguna responsabilidad legal derivada de daños a las cosechas, ya sea propias o ajenas, en el caso de que los productos rociados por acción del viento caigan en otra plantación. Tampoco se cubre ninguna responsabilidad derivada de cualquier accidente que ocasione daños materiales de cualquier índole a las propiedades contenidas en los predios en materia de fumigación. Aeroclubes o instrucción. Bajo esta denominación entran las aeronaves que son propiedad común de 3 o más personas naturales o de clubes, en este caso con fines de instrucción, entrenamiento o placer. Los pasajeros no deben ser transportados mediante pago, aunque se acepta que el piloto pague por el uso de la aeronave. Sin embargo, no debe haber fines de lucro en la operación. El seguro de aviación puede tomarse bajo la modalidad denominada a valor asegurado, es decir, en caso de siniestro, la compañía tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características. Igualmente puede emitirse bajo la modalidad de valor convenido, es decir, en caso de pérdida, la compañía únicamente la indemnizará hasta la suma asegurada. La evaluación de la aeronave constituye el punto de partida del seguro de aviación. Existe diversidad de criterios para establecer el valor de una aeronave. Por supuesto que todos tendrán acentuadas diferencias si es que tomamos en cuenta la opinión de diferentes fuentes, entre ellas la de su propietario, la de un vendedor de aeronaves, la de un comprador de oportunidad, la de un taller de aviación o simplemente la de un asegurador, pues cada uno de ellos evalúa la aeronave con un enfoque distinto. La aeronave más concreta de establecer, o la forma más concreta de establecer el valor de la reproducción comercial de una aeronave es basándolo en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las publicadas en las guías de precio de Lloyd's of London, Aviation Department Aircraft Types and Price Guidelines. Suma asegurada. No obstante, universalmente la herramienta más utilizada es el Aircraft Blue Book Price Digest. Esta publicación ofrece las siguientes características. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, sobre todo las de fabricación norteamericana, que si a la realidad vamos, representan cerca del 80% del parque aéreo mundial. Las referencias son tomadas del mercado americano, el mercado más representativo del mundo. Ofrece valores exactos, es una publicación de frecuencia trimestral, ofrece versatilidad de información, valores de equipos, motores, equipos de radio y comunicaciones, conversiones, precios de overhaul de motores, información técnica adicional, directivas de aeronavegabilidad, etc. Una vez entendido el justo valor de reproducción comercial de la aeronave, este puede fijarse como valor acordado, mediante la inclusión de la cláusula ABN 61, valor acordado en la póliza, se describe a continuación. Queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total,
La compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave, como lo estipulado en detalle en la póliza, menos cualquier deducible aplicable. La compañía puede, a su discreción, tomar el salvataje de dicha aeronave junto con todos los documentos apropiados correspondientes a ello, pero en ningún caso deberá ser abandonada esta aeronave a la compañía. La indicada provisión no deberá aplicarse a reclamos resultantes de una pérdida parcial o daño donde la compañía tendrá el derecho de reparar, reemplazar o hacerlo mejor como ello considere conveniente. La póliza de seguro de aviación tiene 3 secciones, mediante las cuales otorga las siguientes coberturas: pérdida o daño de la aeronave, responsabilidad civil frente a terceros, excluyendo pasajeros, responsabilidad civil frente a pasajeros, y cada una de estas secciones tiene detallados sus alcances, sus propias exclusiones. Luego la póliza tiene las exclusiones generales que se aplican a las 3 secciones y por último las condiciones generales que norma el contrato de seguro. Sección 1. Pérdida o daños a la aeronave. Cobertura. La póliza es a todo riesgo, en la cual se establece que se indemnizarán todos los daños que sufra la aeronave, a menos que determinados daños hayan sido específicamente excluidos. Esta es una diferencia muy importante con otros tipos de póliza que amparan otra clase de propiedades donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y en los que cubren únicamente los tipos de accidentes especificados en la póliza. Cobertura. Los aseguradores a su disposición pagarán, reemplazarán o repararán la pérdida accidental de o los daños de la aeronave descrita en el cuadro póliza que surjan de los riesgos cubiertos. Incluyendo desaparición si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, pero no excediendo el monto asegurado, sujeto a los montos a ser establecidos. Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores adicionalmente pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos normalmente o incurridos necesariamente por el asegurado para la seguridad inmediata de la aeronave como consecuencia de daños o aterrizaje forzoso, hasta un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza. La póliza pertenece al tipo denominado primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y valor de la aeronave. Esta característica obliga al asegurador a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la aeronave. Cobertura. No obstante existir la cláusula de valor convenido Agree Value ABN 61, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto total acordado en caso de una pérdida total y pierden el derecho de restitución de aeronave acordado con la póliza. Esta cláusula se puede otorgar generalmente cuando la aeronave no está expuesta a una rápida depreciación, ya que el asegurado original presente parámetros operativos confiables. En muchos mercados, esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas. El contrato de indemnización también ampara el robo en la indemnización de la aeronave, siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al 60%. El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave, siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo. Exclusiones aplicables a la sección 1. La compañía aseguradora no será responsable por desgaste natural, deterioro, avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de la misma dentro de dicha unidad. Daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo. ¿Cómo se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? Valor asegurado. En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien.
el interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente, los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Los aseguradores prevén estas situaciones por dos vías, restringiendo a los asegurados la cantidad por el cual los aseguradores serán responsables a indemnizar, restableciendo una proporción entre el valor asegurado de la nave y el costo de una aeronave nueva, o estableciendo para cada componente un valor, un valor proporcional contra el 100% del valor asegurado, cláusula de partes y componentes ABN4, incrementando la prima para compensar la desproporción existente en los costos de reparación. La mayoría de los aseguradores emplean una fórmula en donde destinan parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida total y parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida parcial, reparación de daños. Así, en las tablas de tarifa se observan que para bajos valores asegurados, altos valores de tasa mínima y viceversa. No obstante, a pesar de esta previsión, frecuentemente los costos de reparación de las aeronaves accidentadas resultan superiores a la suma asegurada acordada. Uso, desgaste y rotura mecánica. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los defectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave tienen cobertura. Existen varios casos excepcionales de los cuales los asegurados deben estar enterados. Ingestión. Las pólizas de aeronaves turbojet usualmente estipulan que la ingestión de material menor de un motor a turbina es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, si dicha ingestión ocurre cuando como un hecho aislado y deja fuera de servicio la aeronave en un momento dado, la aeronave goza de la cobertura del seguro. Rotura mecánica. Los daños ocasionados por este tipo de evento no son recuperables por la póliza de casco de mayores a menos de que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el casco. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronaves está disponible en mercados especializados. Deducible. No son aplicables a los casos de pérdida local y tampoco para pérdidas producidas por incendio y o robo total de la aeronave. Sin embargo, en casos excepcionales en que se ha experimentado cuantiosas pérdidas o donde existe gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, etc. Los deducibles de las aeronaves jet o turbohélice se pueden expresar en un porcentaje de valor de la aeronave para los casos de vuelo, carreteo o ingestión y en un monto fijo en caso de accidentes en tierra. Cuando el deducible representa una cantidad sustancial en caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguros del deducible. Acá me tengo un dato y quiero comentarles antes de entrar a la sección 2. Normalmente el valor de los aviones son montos muy considerables, muy elevados. Hay aeronaves, dependiendo del tamaño, del uso que tengan, si son para transporte de carga, para transporte personal, ¿no? Puede ir de un costo de $80 millones hasta 250 o 280 millones de dólares el costo de un avión. Entonces, como podrán inferir, el deducible obviamente también es fuerte. A veces pueden haber deducibles de, puede ser quizás $500,000, $1 millón. Entonces,
Frente a la eventualidad de que el asegurado no tenga para pagar ese deducible, existe también un seguro de deducible, ¿ya? Por el monto que les estoy indicando. Entonces, como verán, las sumas aseguradas en el seguro de aviación son bien altas, en verdad. Ahora sí, continuemos con la sección 2. Responsabilidad legal a terceras partes que no sean pasajeros. Esta es la responsabilidad civil frente a terceros. Cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Mediante esta sección se indemniza las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucra en esta cobertura a pasajeros, tripulantes, equipajes, carga, etc. No obstante que la personalidad o la responsabilidad cubierta es legal, proveniente de un fallo judicial, se evite en lo posible cualquier juicio mediante una transacción, generalmente en base a los límites establecidos de leyes parciales que varían según los países. Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación del gran trabajo que esto representa. Exclusiones aplicables a esta sección. A lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. B. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. C. Lesiones fatales o de otro modo, o cualquier pérdida sufrida por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje de la aeronave. D. Pérdida de o daños a cualquier propiedad al cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. E. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos que anexa la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las propiedades del asegurado y a las que están bajo su custodia, control, cuidado, así como el personal a su cargo. Análisis de la sección 2. Esta cobertura ampara las obligaciones del asegurado que resulten como consecuencia de la muerte o el menoscabo de salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de bienes de propiedad de los mismos causados directamente por la aeronave asegurada o por cualquier objeto caído de la misma. La cobertura de la póliza no se restringe solo al daño que pueda producir la aeronave como consecuencia directa del contacto contra esta, sino se extiende a cubrir también las pérdidas causadas directamente por la aeronave o por las personas o por los objetos que caigan de ella. Para considerar ese tipo de riesgo, es necesario conocer los siguientes factores. Vamos a ver. Potencial de la aeronave para causar daños a la gente o a la propiedad como resultado de un choque. Todo esto tomando en consideración peso y capacidad de combustible de la aeronave. No es lo mismo los daños que puede causar un Boeing 747 en llamas que un Cessna 182. Probabilidad de la aeronave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere a área geográfica de operación. Las posibilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una hacienda.
Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención a los requerimientos legales de cada país. De manera de garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Sección 3. Responsabilidad legal a pasajeros. Cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado con respecto a todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales accidentales, fatales y o de otro modo, a pasajeros mientras estén a bordo o bajen de la aeronave y pérdida de o daños a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave, siempre y cuando, antes de que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamo bajo A y B anteriores hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto I anterior incluyen la emisión de un boleto de pasajero, revisión de equipaje, el mismo que deberá ser entregado correctamente completado al pasajero en un lapso de tiempo razonable antes de que dicho pasajero aborde la aeronave. Las bases de la cobertura de responsabilidad civil frente a pasajeros son las mismas que las de la sección 2, para ampliar únicamente a los pasajeros. Estando el pasajero cubierto solamente desde la calinata, cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no está amparado por esta póliza, sino por una diferente, denominada responsabilidad comprensiva en tierra, y que ampara además a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse mediante cláusulas adicionales para modificar parcialmente esta cobertura, convirtiéndola en responsabilidad civil admitida, por la cual en diferentes casos el asegurado puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones judiciales. Los límites de responsabilidad son expresados como cantidades aplicables a cada accidente. Cuando más de una aeronave está cubierta por una misma póliza, los límites deberán ser aplicables por cada aeronave. Para considerar ese tipo de riesgo es necesario conocer cuántos pasajeros son transportados en aeronave, número de asientos, frecuencia de viajes con pasajeros, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, familiares, turistas, ejecutivos, etc. Veamos hasta acá. El tema del tiempo, estamos todavía. Las pólizas de responsabilidad civil de pasajeros normalmente excluyen la responsabilidad con respecto a empleados y contratados de los asegurados que vayan volando en el curso de sus obligaciones. Esta cobertura es brindada por otro tipo de seguro. En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, la póliza de responsabilidad civil de pasajeros usualmente deberá presentar la garantía de que el asegurado no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. Exclusiones. Los asegurados o los aseguradores no serán responsables por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. Miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Exclusiones aplicables a todas las coberturas. Uso no acordado o con propósitos ilegales. Guerra, huelga, motines, conmoción civil, ABN 48. Uso y desgaste, deterioro gradual, falla mecánica. Operaciones en aeropuertos no autorizados.
Se puede cubrir mediante cláusula ABN 23. Daño por apropiación indebida. Violación al límite geográfico declarado. Contaminación radiactiva. Cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear ABN 38. Ruido, polución y otros riesgos ABN 46. Aviación o violación a limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones sin modificaciones, traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono, pérdida de uso, daños a consecuencia del uso de sustancias químicas. Mientras la aeronave sea transportada como carga, daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplen con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba de certificación, luego de una reparación o acrobáticos, luego con el certificado, vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado, información mínima requerida. Bueno, nos quedaremos hasta acá, hasta la parte de suscripción, porque estamos ya con el tiempo, con deadline, menos de un minuto. Estimada Graciela, Eric, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias y con ustedes hasta luego será.